Reflexión de Tomás Corona. Para todos los niños sin nombre que indefectiblemente deben de ser focalizados, nombrados, rescatados y emancipados hasta que sean felices. Es por eso que el día de hoy les vamos a dar ese nombre que tanto merecen, a través del libro de los niños sin nombre. Bienvenidos a la ciencia de ser madre. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Pasa, ponte cómoda, ya estás en tu lugar seguro. Hola, hola, bienvenidas a la ciencia de ser madre. Mi nombre es Katia Cabello. Hola, Mai, ¿cómo estás? Y Maite Castañeda. Hola, muy bien, muy contenta porque hoy tenemos un invitadazo de lujo. ¿Quieres presentarlo, Katy? Sí, no manches, hoy traemos un tema súper profundo y para ese tema profundo pues obviamente necesitamos un invitado muy especial que como tú lo dijiste le ha dado voz a todos esos niños que no fueron escuchados y no solo los que no fueron escuchados, sino que quiere ser una reflexión hermosa para todas esas personas, para ahorita y para el futuro de los niños sin nombre. Y él bueno, antes de presentar su nombre, quiero expresar un poco de lo que él ha vivido y lo que ha sido. Es un maestro por vocación, pero es un escritor por convicción. Es originario de San Pedro Coahuila, tiene un doctorado en investigación, en innovación educativa y ha trabajado en diversas instituciones de educación básica y también de educación superior. Ha colaborado en diversos proyectos de la Secretaría de Educación en Nuevo León por más de 25 años. Entonces, esta persona que traemos hoy realmente que nos dio la oportunidad de venir a este programa, de que nosotros pudiéramos compartir con todas esas mamás, con todos sus papás y todos esos niños, la pasión que él tiene por ayudarlos, pues no tenemos más que aplausos, abrazos y una gran felicidad en nuestro corazón. Pero antes que presentarlo queremos, por eso hoy vamos a brindar por él y por todos esos niños sin nombre. ¡Cheers! Cheers. Y bueno, pues ahora sí, ¿qué te parece si antes de decir su nombre nos vamos con él y lo presentamos directamente para que ya vean su rostro? ¿Te late? Muy bien, excelente. Bueno, y ahora sí, aquí está nuestro invitadazo de lujo, Tomás Corona. Bienvenido a la ciencia de ser madres. Estamos súper contentas de tenerlo con nosotros el día de hoy, porque es una persona muy especial. Y antes que nada, antes de que usted siga la palabra, queremos brindar con usted ahora por todos esos niños y por todo eso que ha escrito y por todo lo que nos ha compartido y por estar aquí en el programa. Así que, pues salud. Muy bien, aquí Salud. estamos. Salud, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Cuéntenos un poquito cómo está el día de hoy. Pues muy bien, mira, dicen que después de antes decían los 60, creo que ahora los 50 empiezan los achaques, ¿verdad? Pero afortunadamente, o infortunadamente uno se da cuenta tarde como a esa edad de todas las cosas que no hiciste bien, ¿verdad? Algunas adicciones por ahí que luego cobran la factura, pero vamos bien, vamos bien. Sí, estoy sano relativamente, pero ahí vamos, ¿verdad? Estoy bien. Pues se ve muy bien, o sea, la verdad tiene una energía impresionante, su rostro dice que está excelente, su manera de hablar es una persona que tiene una energía muy bonita, entonces yo lo veo muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No, y Fíjate, hay aparte una con teoría. todo lo que hace, Sí. Ah, y todas las actividades que hace diarias, que todo el tiempo lo andamos siguiendo y vemos todo lo que hace, pues debe tener una energía brutal para poder aguantar ese ritmo de vida. y sí, definitivamente. Cuando trabajaba también era así muy hiperactivo y luego me jubilo y me doy cuenta que como que estoy trabajando más que cuando estaba activo. Cuando esto lo que te gusta es muy bonito, ¿no? Escribir, cantar, pintar alguna vez también y andar en También la cultura. pinto. Sí, sí, Es que no hace nada más tiempo es, pintaba, Maite, también por ahí dibujaba y pintaba. Tengo que retomar eso, me falta. Pues no, pues es que la verdad es que de verdad decimos a todos, a toda nuestra audiencia, toda la gente que nos ve, que estamos súper complacidas con usted que haya tenido la posibilidad de estar con nosotros, porque la verdad es de que completo, es un profesionista completo y pues para nosotros súper encantadas. Y con este libro del que
pues partimos para Sí, conversar, lo muy bien. estuvimos leyendo y la verdad es de que digo, nosotras como psicólogas somos mamás, entonces desde el punto de vista de madre, pues el hecho de que se esté nombrando a las infancias y desde el punto de vista como psicólogas, la importancia del nombre, la importancia de hablar sobre los niños, de hablar sobre las infancias, pues son cosas que nos apasionan muchísimo y que todo eso está plasmado específicamente en este libro con todas estas vivencias, pues para nosotros es maravilloso el hecho de que podamos tener su punto de vista desde como docente, como escritor, como poeta, como persona, o sea, en general, el hecho de todas esas vivencias que usted mismo pues plasma en este libro. Sí, sí. Sí, pues, ¿Cómo te inspiró? ¿Cómo se inspiró para este libro? mira, la historia del libro es muy especial. Inició en un periodiquito que repartía la Secretaría de Educación que se llamaba El Maestro y luego Síntesis. Y ahí punté, redacté brevemente las historias y fue la primera vez que se publicaron. Se repartían en las escuelas y todo eso, pero no. La sección se llamaba, fíjense, como psicólogas me van a regañar, Historias sobre niños dañados. Oh. Luego un buen amigo me dice, oye, le iba a decir una palabrota, ¿por qué dañados? O sea, ellos no están dañados, espérame tantito. Le digo, pues, minusválidos menos, o sea, tienen una minusvalía, pero, ¿qué te parece Los niños sin nombre? Dije, maravilloso, para el título del libro y se quedó, ¿verdad? La inspiración, fíjese, no soy especialista, siempre me han atraído ese tipo de niños con alguna situación fuera de lo común, entre comillas, ¿verdad? Y de hecho, yo fui un poco autista, dice la historia familiar, ¿verdad? Cuando era niño, a lo mejor eso me determina, pero los niños Down, los niños con parálisis, tuve algunos alumnos así y son maravillosos, es la conclusión, ¿verdad? La inspiración fue esa, o sea, lo que esos niños inspiran, esa ternura, ese cariño, te regalan una sonrisa en forma natural sin que tú se las pidas, o sea, son seres humanos tan valiosos o más valiosos que nosotros mismos, ¿no? Y esa fue la razón, o sea, darle voz a esos niños. Su historia ha sido muy lamentable. Hace un siglo las mamis y papis los encadenaban, inclusive hay historias terribles de eso, ¿no? O sea, luego es un castigo divino, castigo de Dios, para nada tampoco, ¿verdad? Luego la escuela los retoma y había unos que se llamaban grupos integrados hace algunos años, donde estaban todos los niños con ciertas problemáticas, ¿no? Y ahora pues viene la inclusión educativa. En eso se enmarca el libro, o sea, el derecho que tienen los niños de ser incluidos en todos los contextos, en todas las situaciones, en todos los ámbitos laborales cuando crecen, porque también se les veta de repente cuando son adultos, ¿no? Esos mismos niños son la inspiración del libro, esos niños sin amor a veces, o tuvieron la suerte de tener unos papás que los apoyaran, es maravilloso, ¿no? Esa es la razón de la inspiración de mi libro, sí. Y totalmente, por ejemplo, yo estaba leyendo cada uno de los relatos y la verdad es que la manera, en la forma en cómo los escribe, cómo los describe, digo, prácticamente estamos imaginando tal cual a estos niños, le estamos poniendo un rostro, le estamos poniendo un nombre, le estamos poniendo, me parece maravilloso en cada una de los textos viene como el nombre tal cual, el nombre del niño y su historia de vida, que no nada más, según lo que yo estaba leyendo, no nada más tenía que ver con alguna situación de discapacidad cognitiva o física, sino que a veces incluso el contexto también es incapacitante o Es- las habilidades parentales que tienen en este caso los padres de esos niños son incapacitantes, entre comillas, porque vienen bajo un contexto muy complicado o con, tal como usted lo comenta, como estas creencias anteriores de que si el castigo divino, de que si, o no sé qué hacer con este niño, digo, desgraciadamente hoy en día nosotros como psicólogas también de repente bajo ciertos contextos escuchamos todavía esta parte de es un castigo, ¿por qué me tocó así? No, no, no todavía, digo, obviamente hemos avanzado muchísimo en esta parte social, no nada más en la inclusión cuanto a lo educativo para niños con necesidades especiales, sino
a nivel general, ¿no? O sea, que Sí, se sí, hable de las definitivo. infancias, que se hable de los niños, o sea, no son unos adultos chiquitos, tienen un cerebro completamente diferente al que tiene un adulto y por ende no lo podemos tratar tal y como es, sería un adulto, porque su cognición no nos va a dar para eso. Así Y es. entender es bien difícil quitarnos ese centro adultocentrista, esta parte adultocentrista de pensar que como yo pienso de cierta manera, yo como adulto, mi hijo Ujú. me va a entender así. Entonces ahora incluso la crianza ha sido modificada Sí, sí, para darle foco a esos niños, que es mucho de lo que se plasma en justo en estas historias de qué pasa, digamos que son como las consecuencias de no sumarnos a esta parte. sí, sí, definitivo. Sí, pues en ese sentido, amigas Maite, Katy, es interesante y ¿cómo diré? Para que no suene tan peyorativo, tienen derechos legales escritos, redactados en leyes, en los derechos de los niños, etcétera, pero muchas veces no se cumplen, al menos en el ámbito educativo que conozco, y esta es una crítica importante, hay directivos que todavía, o sea, mi escuela es de calidad y si acepto a un niño con parálisis o con síndrome de Down, me va a bajar el promedio y no los aceptan, o sea, a pesar de que, y muchos papás que ignoran esa situación, porque también hay que reeducar a los papás, como decías, Maite, o sea, esto ya cambió, sí, sí, si yo tengo, bueno, en su momento yo no sabría, yo no sabría qué hacer como docente con un niño invidente, con un niño ciego, o sea, eh, igual esta parte de los recursos que ellos necesitan, por ejemplo, que carecen del sentido de la vista, este aparatito o una computadora especial, a veces no hay el recurso, la escuela no lo proporciona, y esa es otra parte como moraleja, como mensaje que deja el texto, ¿no? Como una, voy a usar la palabra que no debo, como una denuncia de cómo hay una niña ciega, precisamente una historia, se llama Elvira, y es adolescente y así nació, su madre muere cuando ella nace, es la historia, y esa niña pues nunca va a tener acceso por su condición social, por el contexto, nunca va a tener acceso a una educación formal. ¿Quién le compraría el aparato, la computadora, etcétera? ¿No? O sea, se va a quedar así. En ese sentido, la idea es que a través de la literatura la gente adquiera una conciencia crítica sobre estos niños, ¿no? Son seres humanos totalmente, son seres comunes y extraordinarios al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Un niño Exacto. autista es genial. Y por ejemplo, y otro un agregadito, irónicamente, los niños superdotados con talento, con alguna situación especial, también se consideran como minusválidos. Yo dije, no puede ser, pero bueno, así está, no encajan en el patrón de la normalidad, ¿verdad? Que los niños también necesitan muchas cosas, ¿no? En general, las infancias, la atención y cuidado es fundamental, ¿verdad? Exactamente, uno como sociedad, digo, la ventaja es que ahorita se está abriendo muchos caminos, la gente está dándole Así voz es. a todas esas personas, pero todavía hay mucho desconocimiento sobre esas cosas. Cualquier cosa que te saca de tu zona de confort o que Ujú. dices, es que esta Sí, persona no va por este camino, ah, no, ahí así hay es. algo. Sí, Luego exacto. es poner una etiqueta o decir, Sí, no, sí. esta persona necesita cierta ayuda, no, no puede estar aquí, no puede Ujú. estar acá. Por ejemplo, yo radico en Canadá. Aquí mis hijos van a la escuela, pues, pública, aquí es normal, y, tienen compañeritos que tienen, se ve pues, diferentes habilidades, Ajá. capacidades, Necesidad. Sí, sí. más bien diría más habilidades, Sí. Ok. porque no es tanto, ajá, y aún así, aquí los integran todos. Es difícil, yo he ido con el grupo de una de mis hijos, y es complicado, yo lo sé, Ujú. pero tratan de integrarlos. Aún Así es. así, les falta muchísimo apoyo tanto de la sociedad, del Sí, sí. gobierno, de la gente en general, como para poderles prestar ese servicio. Por ejemplo, como usted me comentaba, no sé si te acuerdas, May, que nosotros teníamos en la universidad una compañera que no iba a nuestro salón, pero ella no tenía, o sea, ella era ciega. Entonces, ¿qué hacía? Ajá. Ella siempre llevaba sus libros ya traducidos y todo, Al y braille. los compañeros estaban muy al pendiente, pero no todos tienen la ventaja de Exacto. poder hacer eso por el Acceder. momento. Sí. Sí, o la historia, una historia que también me llamó mucho la atención, que era de una niña que era zurda, ¿no? Entonces, Ujú. híjole, qué difícil cómo se vivió antes, ahorita creo que ya Sí, hay un sí. cambio,
Sí, bastante radical. te amarraban el brazo, es increíble. Uno de mis hermanos le tocó es zurdo, siempre lo fue, y es otro caso, ¿no? Y le amarraban el bracito para que escribiera con el derecho, pues fue imposible. Su cerebro decía otra cosa, ¿no? Exacto. Definitivamente. Sí, totalmente. Yo conozco también personas, mi nana de toda la vida, ella es zurda y ella cuenta historias de verdad de terror. O sea, es que no Sí, me gustaba ir a la escuela sí, porque me amarraban la mano. O sea, y aparte los docentes en ese entonces eran muy rudos. muy Entonces, y severos. tenían todo el derecho del mundo de hacer y deshacer, ¿no? Entonces, eh, esta parte, o sea, digo, cómo lo vive ahora un adulto que en ese entonces fue un niño y que todavía queda marcado, digamos, como una cicatriz, queda Sí, marcado porque desde el inicio le dijeron, estás mal, sí, esto que estás haciendo no es lo correcto y o sea, ya estás viéndolo de una manera totalmente diferente al resto de la población, cuando únicamente, digo, de manera como esquematizada, solo es escribir o sea, en otra mano, con otra mano, ¿no? así Entonces, es. tan Sí, sí. así. Ahora, imagínense lo frustrante para un niño con autismo en Ujú, esos ayeres, con ujú. parálisis, con Sí, alguna necesidad incluso cognitiva, porque yo así es. anteriormente estuve durante varios años trabajando también en el Secretario de Educación Pública a través de la SUSAER y los CAM, sobre Mm, todo en la SUSAER, este, y emocionalmente yo veía muchísimo más afectados a los niños con necesidades cognitivas, sí, con capacidades cognitivas diferentes, porque como no se ve físicamente una diferencia, entonces ujú, es bien difícil para la población el que el que podamos empatizar y decir, ujú. ah, ok, o sea, él aprende de manera diferente, pero como Claro, físicamente no está en una silla de ruedas, si tiene todos, tiene visión, tiene audición, tiene habla, entonces es bien difícil para las otras personas como decir, ah, él tiene una necesidad diferente a la mía, ¿no? Todos tenemos necesidades, la verdad, o sea, Sí, y sí. todos aprendemos de manera diferente. Sí, de hecho, muchos padres no reconocen ese asunto de que su hijo tenga algún problema, ¿verdad? Me tocó también como docente vivir eso. Y estaba pensando, aún los niños normales, volvemos al punto, entre comillas, tengo otra historia por ahí que luego se publicará en algún lado, se llama el número 6 de cómo desde que nace el niño le ponen un 6, o sea, apenas rebasa el límite del 5 para ser reprobado. Llega a preescolar, aunque no hay números, con ese 6, llega a primaria con ese 6 y llega adulto con ese 6 y queda para siempre destinado, estigmatizado, señalado, etiquetado en la mediocridad. O sea, creamos personas así. sí, Hay muchos maestros, y hay que decirlo, y lo digo claramente, malos, que hay que denunciar también. O sea, como en todas las profesiones hay que denunciar al mal maestro, porque uno no sabe el efecto que causa el decir una frase, el hacer un taller literario con los niños, el ofenderlos, el ponerles un mote, un apodo, se les queda para siempre. A veces parece sano, pero no lo es. Hay apodos muy peyorativos, ¿no? Tengo otro cuento también en ese sentido, de cómo te marca, teniendo tu nombre propio que te determina en el mundo, que es muy importante, que es tuyo nada más, ¿verdad? Y pues no, queda en otra situación muy diferente, ¿no? es que Muy tienes diferente. toda la razón. Aquí nosotros, May y yo, tratamos siempre de invitarlos a que no etiqueten a los niños, o sea, decir, ay, es que Exacto. eres un Sí, cochino, ay, sí, es que sí. eres un no sé qué, o sea, no eres. Sí, O sea, la es un actividad, burro. Sí, exacto, o sea, la sí. actividad que pasó o la acción, pues fue la acción, pero no es el niño. Entonces, Exacto. hacerles la diferencia a los papás de es la acción, no es ser. Entonces, invitarlos también a que, porque una palabra puede cambiar la vida de las Sí, personas. Entonces, sí. sí hay que prestar mucha atención en esas cosas, como dice usted, los niños pues, regulares, entre comillas, también tienen a veces, híjole, una vida complicada. Sí, sí, el contexto familiar y eso. Les voy a platicar dos casos muy interesantes. El caso es una de las historias de un niño talentoso que también fue como excluido. Su nombre real es Saúl Uribe, espero que vea el programa. Este niño llegó a la escuela y unas chicas de la normal aplicaron un test y salió así casi como Einstein. Y yo dije, ah, ¿qué es esto? Ay, Yo no lo creía. Bueno, Saúl, infortunadamente, otra vez se va con su familia a Estados Unidos, el papá se va a trabajar allá.
Luego me entero, a los pocos años estuvo en la NASA. Y Uh, luego se hizo marín y estuvo en no sé qué tantas cosas. Ahorita es pastor de una iglesia. O sea, un ser humano productivo wow. que brilló desde que nació. Y otra niña que por ahí tengo la evidencia. Me dice, maestro, soy yo. Tiene nombre de actriz, se llama Giovanni Alcaraz, esta niña. Me Órale. escribe un día, sí, me escribe un día, maestro, ¿se acuerda aquellos talleres literarios que teníamos y que el teatro y que no sé qué? Digo, sí, sí, cómo no. Dice, bueno, quiero decirle, a ver si no me emociono y lloro. Estoy actuando en Broadway en una obra. O sea, Wow. una niñita de aquí de la herradura, pobre, como digo yo, y de repente digo, dice, salí de mi contexto familiar violento, me di cuenta, a los 18 emigré y me fui por el mundo y ahora estoy actuando en Broadway. Yo dije, a la torre, o Felicidades. sea, no sabes lo que uno siembra, por eso les insisto, ¿verdad? No sabes lo que uno pone. Si esto es negativo, también se marca, el efecto Pigmalión le llaman, ¿no? Si crees que el grupo no va a funcionar bien, no va a funcionar bien. Si crees que va a porque decían, oiga, ¿cómo le hizo con ese grupo? Que no sé qué me decían las maestras. Pues nada más les di trabajo y un poquito de ternura y cariño dentro de lo que cabe. Y se soluciona el problema. Esos grupos conflictivos son como un reto que muchos docentes no aceptan, no aceptamos, ¿verdad? Y niños con una problemática, pues menos, ¿no? ¿No? ¿Qué voy a hacer con ese niño que viene en una silla de ruedas con parálisis? O sea, pues atiéndelo, obsérvalo, haz una adecuación curricular, que es lo que se estila para que el niño aprenda a otro ritmo, en otro nivel, como decía Maite, ¿no? Aprenden de manera distinta, pero aprenden también a su nivel y de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Esa es la idea del libro también, o sea, encaminada hacia allá, o sea, de que son seres humanos valiosos, importantes para la sociedad como todos nosotros. O sea, no tenemos por qué hacerlos a un lado, excluirlos es una fea palabra, ¿no? Por ahí Exacto, va. ahorita está surgiendo mucha conciencia yo con mis videos, perdón, Maite, interrumpirte, te voy a dejar hablar nada más que Sí, esto, de que dicen, a ver, los niños son personas, son individuos, sí, y son está valiosos, surgiendo un sí. video de no me acuerdo exactamente qué es de una marca, pero está un señor sentado en una mesa y dice, le dice al mesero, mesero, ya terminé y dejó como 5 espaguetis, ¿no? Y le dice Ujú, el mesero, no, de aquí no se va hasta que se lo acaba. Es un adulto con un adulto. Y el señor, pero ujú, es que ya no quiero, ya quiero mi factura, ya me quiero ir. No, ujú, de aquí no te levantas hasta que te lo acabas. Entonces, ujú, obviamente la descripción es por qué, o sea, casi, casi, ¿por qué con los niños sí los podemos tratar así y a los adultos es una ofensa? Entonces ya exacto. se pone a pelear y le dice, no, 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 a ver, uno más, a ver, abre la boca y así, ¿no? Entonces Ujú, está friega sí, y sí. friega con que se coma la comida, Sí, sí. total, se la termina comiendo, todos lo voltean a ver, todas las personas alrededor, y el señor así, es que ya no quiero, no entiende que ya no quiero, no, es que usted se lo tiene que acabar porque tú no sabes lo bien que te hace. Entonces, o sea, son cuestiones muy básicas, ejemplos Sí, muy elemental. sencillos, pero Ujú. normalmente lo hacemos con los niños y no nos damos cuenta porque pensamos que son seres pequeñitos, sí son seres Así es. pequeñitos, pero no les damos como esa importancia que es un individuo, es una persona. La posibilidad de elegir simplemente. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y en esta pregunta, ¿qué significó para usted el escribir todas esas historias, el recordar toda esa práctica docente y todas digo, no sé si todas las historias que vienen en el libro son propias o de lo que había escuchado de todos sus demás compañeros y demás, pero ¿qué significa para usted el plasmar a tantos niños y nombrar a tantos niños en este libro? ¿Qué ha significado de manera personal? Sí, bueno, algunos colegas suyos psicólogos me dijo que eran como estudios de caso, que podían funcionar así como de los 16, por lo menos 9 son historias reales. Y otro buen amigo, Juan Carlos Rodríguez Villarreal, me dijo, aguas, cambiarles el nombre por aquello de los datos sensibles y la protección. Y les tuve que cambiar el nombre, ¿verdad? Un poquito la historia también. Pero, pues son situaciones, la mayoría están ambientados o contextuados en el ámbito escolar, ¿verdad? Que es mi fuente original, por decirlo, es mi fuente de inspiración. Pero, pues era esa idea, ¿no? O sea, ¿por qué estos niños son hechos a un lado? ¿Por qué son señalados? ¿Por qué son etiquetados, como decía Katy, ¿no? Entonces la cuestión es, se fueron forjando, tiene mucho tiempo, les estoy hablando de hace 20 años. Inclusive cuando saco el libro para publicarlo, más bien lo reescribo, por decirlo así,
tuve que cambiar datos, ya había cambiado el nombre de, ahora son UDEI o algo así, las instituciones que los atienden, y ahí me ayudaron un Joder. poquito, ¿verdad? Y se tuvo que adaptar, pero reitero, la esencia es darle nombre a esos niños, darles una situación de que existen, de que son reales y pues yo creo que el gran problema educativo de México es precisamente en general reeducar a los padres en cuestión de las infancias, ¿no? Se Ujú. sigue usando a veces la violencia, una bofetada, un cintarazo para, pues, mejor explícale cuál es el problema, si rompió algo, si hizo algo, o sea, con niños volvemos al punto, ¿no? Esa manera tan ruda que nos tocó a los de 50, 60, 70 era así, ¿no? O te lo comes o te lo comes o te daban con la cuchara de la cazuela, ¿no? Increíble. Qué bueno que eso cambió. Ahora hay más comunicación de padres a hijos, aunque peligrosamente se va yendo al otro extremo, ¿no? Aquella idea de hijos tiranos y padres esclavos está cambiando ese rol, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Lo bueno que Es las una, redes ayudan. Sí, 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 adelante, Maite. es una línea bien delgadita, bien, bien Exactamente. delgadita, porque sí, definitivamente también vemos que luego nos vamos al extremo y, por Ujú, ejemplo, en estos episodios mucho hablamos sobre esa parte de decir, ujú, pues nosotros somos la guía y no hay que perder de vista esa parte ujú. de somos la guía de nuestros hijos y pues tenemos ciertas cosas que tenemos que enseñarles sí o sí porque pues si no caemos en la negligencia también parental, el que ellos decidan absolutamente todo y hagan absolutamente todo, pues Ujú. estamos siendo también nosotros negligentes. Entonces, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo Exactamente. alumbre. Entonces, Aplica definitivamente. Sí, sí, punto, en ese sí. punto de esa línea, es a lo mejor donde los papás jóvenes nos pudiéramos perder un poco, decir que hasta qué punto Ujú. soy muy complaciente y hasta qué punto le estoy dando la oportunidad de decisión, hasta qué punto soy muy restrictiva y hasta qué punto pues es mi obligación como madre o como padre. Entonces, pues ahí vamos fluctuando. Siempre decimos, padres perfectos no existen. No Exacto, hay, no hay, exacto. no hay, no hay, pero siempre, pues ahora sí que a través del amor y a través del respeto se pueden llegar a hacer muchísimas cosas. Y esta historia que nos comentas, Katy, de te comes porque te lo comes, o sea, para un adulto con un adulto se ve, Pues se es percibe como, muy Sí, violento, sí, sí. pero de un adulto hacia un niño es lo Ujú. natural, es lo Sí, normal, o sea, parece normal. Ya no ya lo normalizamos de alguna manera, ese es el problema, ¿no? o a lo mejor exactamente. imagínate, nos vamos al otro extremo, decir, ah, no comió nada, ah, no pasa nada. O sea, también es Ujú. el otro extremo de que, a ver, no espérese, o sea, sírvame mejor Exacto. porciones pequeñas, o Sí, sea, hay sí. maneras, ¿O nunca, qué le nadie dijo, gusta al niño? Sí, 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 exacto, perdón. hay, la maternidad, la paternidad, nadie dijo que era fácil, entonces por eso hay que pensarle, pero definitivamente, ¿no? Y Sí, hacerlo con sí, mucho sí. cariño, porque nosotros también como padres, pues somos niños internamente y no sabemos a veces lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues mucha paciencia y mucha dedicación en ese aspecto y a veces las responsabilidades de la vida pues nos sobrepasan. Pero creo, como dice Mayo, o sea, esa línea todo el tiempo tenemos que estarla revisando. Si nos Sí, pasamos, pues bueno, no pasa nada. O sea, yo también, Regresamos, ajá. exacto. exactamente, Sí, sí. exactamente. Y bueno, ¿y qué aspectos considera usted que serían importantes, que debe de considerar la sociedad para el cuidado de los niños? ¿Qué aspectos deberíamos de cumplir para darles esa voz a todos esos niños? Pues bueno, inicio con el ámbito educativo, una parte muy, muy básica, la infraestructura de los edificios escolares. Aquí en Monterrey conozco tres que tienen un elevador, por ejemplo, que son donde hay usaer y eso, pero en general la escuela no está preparada para atender a un niño en silla de ruedas, ¿verdad? Y luego la directora negligente le tocó en segundo de secundaria y tercer piso, pues se va al tercer piso y ahí va todos a ayudarle, ayudando con la silla. O sea, la situación de la infraestructura no se ha resuelto, es un asunto pendiente. Y yo creo que la sociedad también, o sea, hay pocos, bueno, minusválidos en Monterrey, por ejemplo, y la ciudad no está preparada para atenderlos tampoco. O sea, hay unas medio rampas feas ahí, chafonas, ¿verdad? Que construyen para que pasen Sí. las sillas de ruedas, pero
En general no, y algunos pasillos para los invidentes también, pero falta conciencia social con respecto a eso y falta mucha infraestructura para atenderlos y faltan, lo más importante, que sus derechos, que los tienen, insisto, se hagan realidad. Sí, que ese derecho a la salud, a la vida, a la educación, desde que nace un niño queda como marcado cuando tiene un síndrome, ¿no? Pues atenderlo desde ese momento y lograr que sea un ser humano productivo pues no sé, la sociedad tiene una tarea muy importante que hacer y tampoco la ha hecho al máximo, ¿no? Afortunadamente muchos padres ya cambiaron su forma de pensar, muchos maestros también, ¿verdad? Pero todavía falta. Y otra vez la crítica, aquella tesis que tiene, yo me jubilé y nunca se dio, 40 50 años, un psicólogo en la escuela, ¿sí? Los poquitos que hay solo atienden 15 niños o 20, no recuerdo la cifra, y no más, pero hay 60, o sea, ¿qué Sí. voy a hacer con el otro niño que es golpeado en su casa o que fue violentado? O sea, y está muy restringido. Y luego el discurso oficial dice bla, 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 y la realidad escolar dice otro caso muy diferente, y la realidad social también. O sea, eso sigue, es decir, la infancia sigue estando como desvalida, como en general, ¿verdad? Como sin derechos, aunque los tengan, reitero. Y así la situación es que eso debe cambiar, definitivamente. A través de la literatura, a través de programas, a través de... Sí hay, pero creo que son insuficientes. Falta hacer mucho más como escuela y como sociedad para darle la atención adecuada a ese tipo de alumnos, ¿no? Esa es Y mi la, opinión. y la conciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que me dice usted, no hay lugares para personas con discapacidad si tienen silla de Ujú, ruedas o cosas así, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en los supers ujú. están ¿cómo se dicen? Las de estacionamiento, los espacios de Sí, sí, estacionamiento especiales, ¿no? Y hay sí, tanta gente que dice, es que ya no encuentro lugar. Ah, pues ve y se así es, estaciona. Y entonces así así es. como que, ¿y en qué momento llega una persona que lo necesita? Por eso Sí, tiene más sí, espacio, porque necesitan abrir exacto, puertas o se estacionan exacto. pegados. Y dices, o sea, qué necesidad de estar, Sí, pues el esa simpleza, egoísmo, sí. yo no sé cómo Ujú, se le sí, puede llamar, ¿no? O sea, la conciencia que tenemos que hacer ante eso también, que son ujú, cosas sencillas, sí, sencillas. sí, sí. Claro. Y totalmente, por ejemplo, esto que menciona de la infraestructura, sí es súper importante, digo, así a solo un poco de vestigio que pudiéramos como observar, por ejemplo, yo la vez pasada estaba yendo al centro de Monterrey, pero me tocó ir con mi hija en la carriola, que estamos hablando que es una carriola que no tiene nada Sí, que ver con una cuestión pequeño. de discapacidad, ni mucho menos, Ujú, y no podía pasar, o sea, no había manera porque las calles están así, ujú. y es una banqueta así, que aparte está atravesado un poste Sí, sí, sí. y ahora, o sea, si me bajo con la niña, o sea, apenas cabe el carro en la calle, si yo me bajo aquí me la llevan, o sea, y es como, eh, ¿qué hacemos, no? Y estamos hablando de una carriola. Ahora, una Sí, persona que no tiene otro medio más, o sea, más que su así que de silla de ruedas. ruedas, Ujú, o sea, complicadísimo. sí, sí. Sí. O los metros igual, ¿no? O sea, no tienen para, pues, carriolas ni para eso. O algunos Exacto. sí, pero Sí, otros sí. sí como que ahí vas con todas las cosas. O las personas que van al súper cargando todo. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de personas. O sea, bueno, son Exacto. muchas cuestiones, pero sí. En general, sí, sí. Sí, Y hay esas desde su, carencias. Adelante. desde la práctica docente, que a usted le tocó vivir, ¿cuál cree que sea el papel que juega tanto la familia como el medio educativo para esta infancia o para estas infancias? Sí. Bueno, ya comenté hace rato, definitivamente reeducar a los padres que se hagan conscientes o que adquieran esa conciencia de que tengo un hijo diferente, así le llamaban en un tiempo, ¿no? O sea, creo que necesidades diferentes, ¿verdad? Porque luego hay papás, reitero, que no lo aceptan y eso es muy grave, ¿no? Amigos maestros que conozco que no, o sea, mi hijo no, pues sí, sí, o sea, sí tiene ese problema y hay que atenderlo, ¿no? Y creo que en cuanto a lo educativo, a los maestros, estoy seguro que las escuelas formadoras de docentes en general no preparan para atender a ese tipo de alumnos. Hay algunos, recuerdo el programa de la normal superior, por ejemplo, unos
dos capítulos sobre niños con necesidades especiales o relativos a la psicología, pero no hay un seguimiento, o sea, no, nunca se te dice cómo atender a un niño hipoacústico que no escucha, por ejemplo, o sea, qué hacer cuando te llega un niño así. Y los buenos docentes se documentan de manera autodidacta, se preparan, investigan qué se puede hacer, ¿no? Porque las normales no preparan para atender a los niños, ¿no? Uno como maestro tiene que, o sea, un extra, ¿no? Para poder, si ya te tocó, pues adelante, ¿no? Y luego había algún estímulo ahí en una cosa que te daban de carrera magisterial se llamaba, es decir, el docente común, normal, no está preparado para atender un caso de autismo es complicadísimo o alguna enfermedad más seria, ¿verdad? Parálisis, qué sé yo, o sea, se requiere, bueno, está el apoyo de los USAID y eso, pero también es insuficiente. Habría que adecuar curricularmente el programa de esos niños pues es otro trabajo, ¿no? Es otra situación. Esa es la idea, ¿no? Se requiere más formación en las normales, en las formadoras, con una línea de seguimiento desde en toda la carrera para ir viendo casos, por ejemplo, no existe, no se da, ¿verdad? Y es que totalmente, por ejemplo, eso me remonta a mi época, digo, no sé actualmente cómo está ahorita el proceso educativo, Ajá, pero mucho de lo que yo escuchaba cuando trabajaba, era esta parte de decir, bueno, los profesores regulares, para ellos era muy complicado y mm, lo decían así, pues, oye, tengo 40 alumnos sí, y, y tengo tres con necesidades especiales, o sea, es bien difícil para mí porque yo no sé cómo trabajar con ellos. Entonces, era mucho más sencillo, sácalos del salón y ponlos en el área de los niños con necesidades especiales, o sea, ujú, llévalos a la USAER, en ese entonces se llamaba, llévalos sí, a la USAER y que allá estudien, que allá esto y que allá lo otro, y apenas estaba como forjando o haciendo conciencia esta parte inclusiva de decir, no, exacto, el niño tiene que estar en el salón, entonces, pues ahí vamos el psicólogo y las maestras de educación especial, pero todavía estaba esa parte donde se segmentaba como la información. sí, Yo, sí, maestro regular, me encargo de estos niños regulares, los maestros sí, especiales se encargan de estos niños sí, especiales, pero exacto, todavía está segmentado, entonces no hay una inclusión per se. así es, Y me así parece es, bien importante eso que dice, decir, bueno, que todos los maestros tengan conciencia de que en algún momento, porque aparte les va a tocar, ha habido una alza sí, de niños con necesidades especiales, uno, porque pues hay más información y por ende pues em, hay más diagnósticos, antes no ujú, se identificaban tan fácilmente, y por otro lado, porque pues bueno, digo, ya nos metemos en temas ambientales, nos metemos a temas alimenticios, nos metemos a Sí, muchos sí, más sí. temas que, pues bueno, sí, sí, ha habido, o sea, la verdad es que ha habido una alza, sobre todo en este tema de autismo, de sí, necesidades especiales cognitivas, sí, retrasos en el desarrollo, el uso excesivo de pantallas, todo eso hace que se vaya como retrasando el desarrollo de los niños y que los maestros, en este caso, pues bueno, en mis ayeres cuando yo trabajaba, pues sí, era como muy segmentado esa parte, pero qué importante esto de decir, bueno, si todos conocemos, si todos sabemos, si todos nos incluimos como maestros también, pues entonces estamos apoyando. Ahora, pues parte fundamental, por un lado, siempre se dice, o sea, es lo formativo, que es lo educativo, y por otro lado, y súper importante también los padres de familia, porque ujú, luego pues nos andamos aventando la pelotita y el así niño va es, para acá y va así para es, allá, y pues no se trata de eso, es un sí, trabajo sí, colaborativo, Concuerdo. pero pues es toda una labor. Qué tips nos daría para los papás? Decir, ¿sabes qué? En casa necesitamos, debemos, ahora sí con los que no nos gustan, debemos, tenemos, sí, qué sí. es lo que diría usted? Es importante que en casa se fomente esto para los niños. ¿Qué es lo Sí. que les podría recomendar? Sí, pues yo creo que dependería de la minusvalía o del síndrome, ¿no? Obviamente, si va a usar silla de ruedas, pues adaptar la casa en la medida de lo posible para que se pueda desplazar, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión cognitiva o la misma cuestión física, pues requiere
no más amor, no más cariño, el mismo, las mismas reglas, pero haciendo consciente que muchas cosas el niño con parálisis no las va a poder hacer, ¿verdad? Inclusive quizá no pueda llegar a incluirse en un grupo de alumnos normales por su situación que es seria o que es grave, ¿no? Tuve algunos casos, conocí algunos casos de ese tipo y pues algunas señoras, por ejemplo, el extremo, ¿no? Ese castigo divino y no, pues es que no tengo dinero para transportarlo y batallo mucho, que el DIF me apoya, pero que no sé qué. Y otros niños que tenían los medios suficientes y que eran muy bien atendidos con una camioneta especial, llegaba a la escuela y lo bajaban y todo el asunto este, ¿no? O sea, yo creo que la familia es determinante, ¿sí? Si te tocó un niño así, pues se dice así como mágicamente, ¿no? Es un regalo de Dios que debes agradecer porque es una prueba, o sea, te va a hacer mejor papá, inclusive, ¿no? O mejor mamá. Eh, como decía también Maite, el autismo es bastante común, hay niveles, hay grados y algunos muy serios también, pero son unos niños muy, muy, muy especiales, ¿no? Más especiales que los otros, ¿verdad? Y pues, ¿qué deben hacer los papás? Pues atenderlos en todos los sentidos, ¿sí? Hay otra historia que surgió, bueno, una película y luego un niño que vi, se llama, a ver si me acuerdo de la enfermedad, que es aquella en la que los huesos son como de cristal, o sea, Uy, son bastante sí. rompibles. Se Ujú. llama, eh, bueno, si no me acuerdo, por ahí está en el libro. Resulta que ese niño le hacían bullying los demás en la historia, diciéndole que y él soñaba que le arrojaban una piedra y se rompía. O sea, él no podía caerse porque se iba a fracturar la mano, el brazo. De hecho, en la realidad sucede. Vi un caso por allí de una señora que lo comentó cuando presenté el libro, una persona que tenía como 300 fracturas, hasta en los dedos de los pies, en el meñique, o sea, hasta que entendió que era una situación, o sea, no podía moverse, estaba siempre en cama y así quedan destinados a eso, ¿no? El cuento se llama El niño de cristal, precisamente, ¿verdad? Y no me acordé de la enfermedad, pero sí, sí existe, es real y es No, sí. también Sí, una sí, sí minusvalía, ¿no? existe. Ahorita Eh, déjeme lo busco. Mientras lo cuenta, yo busco el nombre, porque no me es acuerdo. Uno algo, de los, una sí, de los relatos que más me impactó es el de Martita. ujú, Ese relato, uy, me partió el corazón, porque sí, por un lado, pues entredeja ver que tenía como algún tipo de, no sé, digo, no quiero diagnosticar aquí porque no se dice tal cual el diagnóstico sí, en el En el libro. relato, ajá, pero pues es una niña que tiene una capacidad motora diferente, sí, una cognición diferente y hasta parecía como que, o aparentemente para su contexto no entendía lo que se hablaba, pero desde el relato cuenta cómo esa niña, sus miedos, sí, su retraimiento a partir de lo que ella está escuchando, de lo que dicen de ella, que es un castigo que haya tenido eso, la manera en cómo su mamá la trataba, esa frustración de la madre de no poder hacerse cargo de su hija por desconocimiento, sí, por por su ignorar, contexto, por la manera en cómo a lo mejor incluso ella fue criada, o sea, digo, me quiero ir como un poco más allá y había algo en esa mamá que le impedía de manera negligente de tener buenos tratos hacia su reconocer, hija y sí, mucha así, frustración, mucho enojo hacia la vida, porque incluso la llamaba como un castigo divino, o Ay, sea, sí, qué sí, algo tuve que fuerte. haber hecho muy mal como sí, sí, para que me haya salido una hija así, y ah, descargaba toda su frustración y todo su ella, enojo, lo sí, descargaba a través de esa niña. No, a mí me, pero súper partió el corazón porque de una manera muy, muy puntual y de verdad maravillosa, lo escribe ujú, que de tal punto que puedo empatizar totalmente. O sea, yo estaba viviendo el dolor de la niña, estaba viviendo esa angustia de no sentirse querida, no sentirse perteneciente, de ujú, tener que caminar rápido al ritmo de la mamá a pesar de su discapacidad motora
O sea, Ujú. todo eso que dices, ha de ser muy doloroso para esos niños cuando no son aceptados, Oye, cuando son amiga, rechazados incluso por sus mismos padres. oye, Sí, amiga, sí, pero ahí sí. mismo, o sea, sí, sí leí ese relato y también me impactó muchísimo porque se dan más casos de lo que pensamos de ese tipo de situaciones. Ujú. Y en el relato también te deja entrever cómo la niña tiene esa alegría interna y a pesar de lo que pase, ella tiene esa emoción y esa energía hermosa dentro de ella y ese amor que quiere dar hacia los demás, Sí, que no, sí, sí. no lo puede dar porque no es aceptado, porque pues los demás es Ujú. así como, ay, ya, Ujú. ya, porque también como que se cuenta en tercera. Sí, Entonces, ¿cómo esos niños, cuando nosotros volteamos a ver a esos niños, vemos que ellos tienen alegría? Ayer iba en el camión con mi hija sentada y estaba viendo enfrente, entre que viendo y no, porque pues ya ven que yo fui educada de que no se le quede viendo a la gente porque es de mala educación, pero ujú. me impresiona cómo, o sea, era una adolescente, se veía que tenía necesidades diferentes Ujú. cognitivamente y ella iba feliz, la mamá iba con otro niño también, el niño iba hable, 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 pero ella iba en su mundo, pasamos por una cosa automovilística, que un accidente por ahí así, y la niña le hablaba a la mamá estaba ocupada en otra cosa, no mal plan, sino que pues ella estaba en sus cosas, y ella así como con esa emoción, con esa alegría de vivir la vida. Y Que volteamos a descubrir el mundo. Exacto, y Sí, volteamos a ver a esos niños, a los niños en general, los volteamos a ver y ellos tienen una alegría, si se caen, lloran, se levantan como si no hubiera pasado sí, nada después y lo comparten y lo viven. Y muchas veces apagamos ese brillo y esa emoción que tienen los niños. sí, sí. Sí, tristemente les cuento, la historia de Martita es 90% real. Martita existe, surgió de la realidad. Y es cierto, o sea, esas ganas de vivir, yo creo que hasta nos ganan en su inocencia, en su pureza, inclusive adolescentes que son un tanto conflictivos, no medio, un tanto conflictivos, eh, eh, uno los ve y dices, ah, caray, o sea, son felices a lo mejor en su mundo, en su realidad, o les toca hacer un doble esfuerzo para poder ser aceptados, ¿no? Y si no son aceptados, pues también siguen siendo felices, yo creo que eso es lo importante. Y de eso se trata también otra moraleja del libro, ¿no? Hacer felices a esos niños que no tienen nombre, ¿verdad? Porque como dices, a ti hay, o sea, no es Martita, hay 50,000 Martitas que en esa situación que están viviendo esa penalidad de ser rechazados por su familia, por la sociedad, por los amigos y luego etiquetados además, ¿verdad? Hacia allá hay que ir al rescate de esas almas puras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y contagiarnos de esa alegría. Creo que Ujú. necesitamos más. Ahorita vivimos tan estresados que necesitamos Sí, contagiarnos y bajarnos al nivel de los niños y sí, decir, sí, sí. regálame tu energía, o sea, Ujú. regálame esa alegría, compárteme, no regálamela, compártemela para vivirla Ujú. junto contigo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque luego nada más, o sea, tampoco se trata de estar quitando, sino estar generando más y más y más y más. Ujú. Perdón, hablo mucho de energías, ¿verdad? Pero pero es Es que que hay que contagiarnos porque Claro. finalmente nosotros también, pues, somos energía, es una realidad, somos energía y dependiendo de lo que emanas, digo, uno puede entrar a un lugar y sentir o de que, hoy Sí, este ambiente está bien sí, sí. pesado, Exacto. hoy este ambiente me siento bien contenta, bien relajada, o sea, Sí, sí. porque se Así siente, digo, es. somos energía y eso es inevitable. Y pues bueno, por último, Ajá. esta parte del libro de yo, encantadísima. Esta parte del libro al final habla sobre propuestas Sí, psicopedagógicas, propuestas sí. pedagógicas para cada uno de los relatos Ujú. que aparecen en el texto, en el actuar del docente. Digamos que Tomás Corona no se queda solamente en te voy a expresar el relato para que te conmueva y para que pongas atención y para que esté en tu radar como profesionista, sino que Ujú. aparte te voy a dar herramientas de cómo trabajar. Si agarras este libro y ves, lo puedes trabajar desde el aula contando la historia y te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Eso me pareció maravilloso. ¿Nos puede contar un poco sobre esta parte? Claro que sí. Sí, fue un dilema. Algunos revisores o amigos me decían, a ver, define bien. Es un libro de cuentos o es un manual psicopedagógico, didáctico?
para apoyar a estos niños. Dije, es que es las dos cosas, o sea, se puede hacer. Las 16 estrategias, bueno, las 15 están extraídas de programas anteriores, o sea, son reales. El hecho de escenificar el cuento, hacer una obra plástica con un cuento, o hacer una mini telenovela, o hacer cambiar la historia, cambiar el final, o sea, son estrategias que aplican a la vida escolar cotidiana, ¿no? En primaria no tanto, en secundaria es más así, ¿verdad? Más real. Pero sí, o sea, surgió con esa idea de que, y no solo los profesores, Maticati, también un gestor cultural, alguien de bibliotecas, alguien o sea, quedó como un manual, valga la comparación, para cualquier persona que se dedique a educar, ¿verdad? Además del goce literario y la idea de que estos niños, pues, sean nombrados. En el prólogo, Luis Huerta Charles, otro gran amigo, es doctor, muy afamado, es un compadre de este señor de la pedagogía crítica, y él hizo el prólogo, y él dice eso, o sea, hay que nombrar a esos niños y hay que apoyarlos y hay que decirles, aquí estamos para ayudarte, ¿no? Y pues a los profes y a los papás igual nos toca un importante papel en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué hacer para que la gente entienda esas necesidades especiales, diferentes, de niños que son un amor? En general, hasta ahorita todos los que he conocido que tienen algún síndrome son como que me atraen de alguna manera. También eso fue la inspiración, ¿no? Eh, son, reitero, seres humanos valiosos, completos, íntegros, a veces mejor que mucha gente normal que anda por ahí en la sociedad, ¿verdad? Y a todos esos niños y que ya no son tan niños, que han pasado a no tener o que no tuvieron voz, ¿qué les dice a esos niños? Pues exigir sus derechos cuando son adultos también, igual que cuando son niños, son rechazados de algunos lugares. Afortunadamente, lo decían ustedes, ya se ve más gente con síndrome de Down, que es el más común, por decirlo de alguna manera, trabajando en lugares o hay empresas que aceptan. Me tocó ver en el banco a un chico que tiene como bueno, voy a hacer un paréntesis pequeñito. Quedaron pendientes varias historias. Algunos amigos maestros dicen, mira Tomás, mi hijo nació con diabetes desde bebé, o sea, diabetes infantil, juvenil, Ay, y ha sido terrible la travesía por las escuelas. A veces iba a análisis y me lo reprobaban, y el pleito con el director y los maestros, o sea, y lo que decía Maite hace rato, leí un caso en Japón de un niño que se infarta por tantas horas en la pantalla. Le da un colapso nervioso y muere. Me falta esa historia. ¿Sí? O sea, hay más casos que pueden tratarse desde la literatura y que son importantes como hay una parte para 2. los que... Yo creo que sí, 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 lo invitamos seguramente. lo Sí, invitamos y le damos seguramente. esas porras para que se aviente el segundo libro, porque está Sí, increíble, sí. de verdad, compren ese libro, o sea, cómo lo relata, cada cosa que relata es vivirlo junto con la persona que lo escribió, la persona que lo vivió, y es darte cuenta de que hay Sí, más allá afuera de la puerta de tu casa que así tenemos es. que apoyar. Pero lo Así interrumpí, perdón. Sí, sí, definitivamente. O sea, pues reitero, garantizar los derechos en la realidad de este tipo de personitas o personas, ¿verdad? Hasta que son adultos, ofrecerles más oportunidades de trabajo, permitirles, es decir, lo contrario, no segregarlos, no discriminarlos, no clasificarlos, no etiquetarlos, sino todo lo contrario, no aceptarlos tal como son, ¿verdad? Si nos aceptamos los normales, que también tenemos cosas por ahí, pues qué más da aceptarlos a ellos también, sean niños, jóvenes, mujeres, ancianos, y apoyarlos en la medida de lo posible, ¿no? Esa es la idea, sí. Totalmente. ¿Cómo podemos encontrar su libro? ¿De qué Sí, manera bueno, podemos hacer, tener uso de poder tener este libro en nuestras manos? ¿Hay alguna forma de conseguirlo? sí, lo presenté en una librería que se llama Itinerante, está acá en Monterrey por Purísima, está en otra que se llama Punto y Coma, está por Garzazada, una carfebrería creo que le llaman, y lo pusimos en Amazon, pero hubo un detallito, está ahorita interrumpida la cuestión, no sabemos por qué. Mi amigo, el editor y yo, ya estamos ahí como que reclamando ese asunto porque se nos hizo muy raro. Y pues yo lo tengo también, de alguna manera, ahí me pueden encontrar como Tomás Corona en el Facebook y comunicarse. Sí, la idea es más que lucrar, que si se vende, que bueno, y si no, pues que la gente
adquiera esa conciencia sobre estas personas que discapacitadas, entre comillas, porque son funcionales totalmente, ¿verdad? Totalmente. Vamos a dejar como quiera sus redes sociales para que lo sigan. Y Muy si bien. tienen la inquietud de comprar este libro, pues bueno, que se comuniquen directamente con usted. Si viven en Monterrey, pues bueno, ya saben, en la librería itinerante y la librería Punto y Coma lo pueden encontrar de manera física. Esténse al pendiente de las redes sociales de Tomás Corona, porque de esa manera va a poder publicar ya en algún momento cuando ya pueda tenerlo a través de Amazon y que en otras partes del mundo, porque pues aquí es de manera mundial, o sea, nos ven Internacionales. Sí, desde sí, Canadá, es una desde necesidad, Canadá y sí, demás, digo, sí, sí, tenemos gente en España, en Perú y demás, gente que quiera sumarse y escuchar y ver bueno, sobre todo ver estos relatos y estas propuestas pedagógicas que al final se plasman en el libro, si tienen intención, pues bueno, sigan las redes sociales de Tomás Corona y de esa manera se eh, van a poder enterarse de qué manera poder adquirir este maravilloso, maravilloso libro. Pues le extendemos otra vez muchísimas nuestro gracias a ustedes, agradecimiento. gracias a ustedes. La verdad estuvimos súper contentas. Nosotros podríamos seguir hablando y hablando, hablando. Nos encanta tener personas tan, tan hermosas en nuestro programa, Gracias. porque de verdad que nos llenan con su pedacito de ¿cómo se dice? Su pedacito de arena, su granito de arena. Vamos Algo, dejando un poquito de más aquí en el mundo. Entonces, muchísimas así gracias es. por estar con Gracias a nosotros. ustedes. Y hay mucho que hacer todavía por estos niños. ¿Eh? Que estén bien, un gusto saludarles. Igualmente. Y Igualmente, muchísimas gracias, gracias por todo. Si te gustó este capítulo, dale like, suscríbete a nuestras redes sociales en donde encuentres la ciencia de ser madre. Esas somos nosotros: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Spotify, TikTok. En todas estas redes sociales nos vas a poder Excelente. encontrar. Suscríbanse, denle like y pues bueno, sigan también a Tomás Corona porque tiene mucho que aportar en esta vida, desde la literatura, desde la docencia, desde las actuaciones, porque también me toca verlo también cuando está actuando. Entonces, pues bueno, Tiene muchísimo que para todo. aportar todavía a este mundo. Y esperamos el tomo 2 Ah, claro, del claro, libro. por supuesto. Gracias por la invitación. ¿Eh? Un placer. Bye Hasta bye, luego. igual, Bye, bye. gracias.